Te leo la Biblia. Lucas 12. Mientras tanto, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse. No hay nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer en plena luz. Lo que han susurrado a puerta cerrada se gritará desde los techos. A ustedes, mis amigos, les digo que no tengan miedo de los que maten el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quien deben temer. Tengan miedo del que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben tenerle miedo. ¿No se vendan 5 gorriones por 2 moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Asimismo sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Les aseguro que a cualquiera que me reconozca delante de los demás, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. Pero el que me desconozca delante de los demás, se les desconocerá delante de los ángeles de Dios. Y todo el que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que dice ofensas contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Pero cuando les lleven a juicio ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o qué van a decir. En ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Uno de entre la gente le pidió: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, respondió Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, dijo a la gente. Cuídense de todo deseo por tener siempre más, porque la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces le contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, yo sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todas mis semillas y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Lo realmente importante. Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Luego dijo Jesús a sus discípulos, pero eso les digo, no se preocupen por su vida, pensando en qué comerán, ni por su cuerpo, pensando en qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni fabrican vestidos. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen por lo que han de comer o beber, dejen de preocuparse. Los que no creen en Dios andan tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vendan mis bienes y den a los pobres. Consigan bolsas que no se rompan y un tesoro en el cielo que no se agote. Allí no hay ladrón que llegue ni polilla que destruya. La vigilancia. Pues donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Manténganse listos, con la ropa bien ajustada y las lámparas encendidas. Pórtense como siervos que esperan a que regrese el Señor en un banquete de boda.
Ellos están listos para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque. Dichosos los siervos a quienes tu Señor encuentran pendientes de su llegada. Créanme que el Señor se ajustará la ropa, hará que los siervos se sientan a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes su Señor encuentren preparados, aunque llegue a la medianoche o a la madrugada. Pero entiendan esto, si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegarle el ladrón, ¿no lo dejaría forzar la entrada? Asimismo deben estar ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Señor, le preguntó Pedro, ¿cuántas esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor deja encargado de los siervos para repartir la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar, mi señor tarda en volver, y entonces comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a emborracharse? El señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada. Lo castigará duramente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. El siervo que conoce la voluntad de su señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. División en vez de paz. En cambio, el que no lo conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. He venido a traer fuego a la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo, pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo, y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. ¿Creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. De ahora en adelante estarán divididos, 5 en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3. Las señales de los tiempos. Se enfrentarán el padre contra su hijo y el hijo contra su padre, la madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Luego añadió Jesús dirigiéndose a la gente: Cuando ustedes ven que se levanta una nube en el oeste, enseguida dicen va a llover y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur dicen va a hacer calor y así sucede. Hipócritas, ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Si tienen que ir con un enemigo ante las autoridades, procura reconciliarte con él en el camino. Si no lo haces, él te llevará por la fuerza ante el juez, y el juez te entregará al alguacil, y el alguacil te meterá en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo.